Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Buenas noches, esto es Zoom Político por RCR, la red que comunica y une al Perú. No está hoy con nosotros por encontrarse en Trujillo en labores académicas Manuel Bernales, pero estoy seguro de que pronto volveremos a contar con él. Trujillo es una ciudad muy hermosa que me trae los mejores recuerdos, así que Manolo debe estar disfrutando de su estadía allá. Vamos a tener dos invitados esta noche de forma tal que vamos a hacer comentarios muy rápidos al principio. Esta semana uno pensaría pues que ya comenzó diciembre, que la Navidad se viene, que ya es época festiva, estamos con árbol, estamos con Papá Noel, pero resulta ser que en materia política no es verdad que las aguas se hayan calmado y diciembre se presenta tormentoso como quizá en 2022. De manera sorpresiva, pero de manera indiscutible. Algunas cosas importantes al respecto que voy a mencionar rápidamente. Hubo un golpe en la mesa en los dos partidos tradicionales del país. En la elección del Partido Aprista, en las elecciones internas, un militante, un voto, ganó la candidatura presidencial Enrique Valderrama y provocó obviamente el luto de Javier Velázquez Esquén, de Jorge del Castillo, de Mauricio Mulder, incluso Carla García, aunque con menos énfasis porque Carla García ganó las elecciones al Senado, las elecciones internas para el Senado, con el primer puesto. Parece que esto tiene heridas por sanar y vamos a ver si el APRA logra restañar esas heridas. Pero también en esta semana nos encontramos con que las encuestas comenzaron a disentir gravemente. Aparecieron encuestadoras que no existían y que ahora existen. Yo recomiendo, insisto también, que no le hagan caso a ninguna encuestadora que no esté afiliada a APIM. Y lamento disentir con CPI porque creo que lamentablemente está jugando con el margen de error. Creo que eso va a ser muy claro cuando sigamos las encuestas de Ipsos y de Datum, que hasta ahora se manejan con bastante seriedad. La trayectoria de Ipsos aparentemente no admite discusión, con Datum a cargo de Urpi Torrado tampoco pareciera ser un grave problema. Pero CPI ya se distinguió estando en APIM y probablemente habrá una discusión interna en el gremio de las empresas de investigación de mercado. Pero IEP no está en APIM. Y hay CIT, que ya tiene algún recorrido, no está en APIM, y esta semana he visto otra encuestadora que no está en APIM y cuyo representante es un abogado que no parece tener mayor conocimiento respecto de la investigación cuantitativa en el mercado político. Pero en fin, así estamos. Por otro lado, nos hemos encontrado con que hay atentados a la vista. Así como fue asesinado Percy Panaché en Piura, candidato de Juntos por el Perú o precandidato de Juntos por el Perú, hubo un atentado extraño porque en el caso de Panaché sí la cosa es bastante clara porque tuvo una confrontación directa con gente muy poderosa y vinculada a la delictividad, pero en el caso del candidato presidencial del Partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde, el atentado contra él ha sido sorprendente y sus propias declaraciones también lo han sido.
Él ha dicho que no cree que esto tenga motivación política, sino más bien que tiene que ver con la criminalidad que está creciendo en el Perú. Si él lo ha dicho, alguna razón habrá, pero igual cualquier atentado, cualquier voluntad criminal contra los personajes que están postulando a ser representantes del pueblo peruano en estas elecciones, es un atentado condenable a lo que deberíamos estar sumamente atentos. Pero cuando se pensaba que esto ya era bastante, tuvimos también movido el frente externo, particularmente con Chile. Ya lo de México y Colombia ya nos sorprenden porque se trata de un tema ideológico, ¿no? Pero en fin, el tema con Chile apareció porque el candidato José Antonio Kast, gran favorito para ganar las elecciones en Chile, se le ocurrió decir que en un periodo brevísimo, una vez que asumieron la presidencia, todos los extranjeros indocumentados, y se refirió particularmente a los venezolanos, iban a ser expulsados del país. Y dijo además que iban a ser expulsados hacia los países de donde provenían, y se refirió explícitamente al Perú y a Bolivia. Esto provocó, por supuesto, una reacción muy digna del Perú, que en este plano estuvo muy bien, y un repliegue inmediato de la representación política que actualmente gobierna en Chile y de la mayor parte de los actores políticos en Chile. Porque en verdad lo que dijo Kast fue una auténtica barbaridad. Y hoy día, felizmente, ya los canales diplomáticos son aquellos por los que se conduce la situación. Pero si faltaba algo, vino más. Vino el tema de la inhabilitación del Espinosa como fiscal de la Nación. En 2 intentos fue inhabilitada, pero vino también la propuesta de inhabilitación de Pedro Castillo, de Betsy Chávez y de William Huerta, el exministro del Interior, que la verdad es que no pareciera tener mucho que ver en el entierro. Pero bueno, el hecho es que el Congreso se acobardó, o no, y decidió no inhabilitar a Pedro Castillo. Ya al margen de que haya reconsideración, cosa que ya se ha pedido y que suponemos que se verá en algún momento de este mes todavía, al margen de que se consiga una votación distinta en la reconsideración, lo cierto es que el Congreso había vacado a Pedro Castillo por violar el artículo 45 y 46 de la Constitución, con mucho más de 100 votos. Y ahora no logró reunir siquiera 50 votos para poder inhabilitarlo. Esto es indudablemente un hecho importante que habría que evaluar en todos los planos de análisis posibles. Pero el más evidente es que hay un bolsón electoral que representa a Castillo, que puede ser significativo, no cabe duda, y que algunos tienen interés en representarlo. Lo más sorprendente es que ahora José Luna, el jefe del partido Podemos, mejor dicho, el dueño del partido Podemos, deja entrever que es un líder de izquierda, radical, pone a Raúl Noblecilla en su plancha presidencial, y Raúl Noblecilla no dice nada de todas las denuncias que tiene Luna ni Podemos, de todas las componendas de que ha sido parte durante todo este tiempo, y se encuentra de lo más cómodo por allí, como también de lo más cómodo está Ronald Atencio en Venceremos, la alianza que junta Nuevo Perú con Voces del Pueblo, y que desbancó a Vicente Lanoca, que parecía ser el candidato, y así en varias posiciones pareciera haber interés en representar a Castillo. Hay que escarbar, porque esto es un tema que va a dar para un montón de análisis, pero sobre todo para obtener conclusiones reales, porque el hecho concreto
es que para quienes se decían enemigos mortales de Castillo, de pronto los fantasmas han vuelto, y han vuelto con plata, porque gran parte de la economía criminal, no cabe duda, está metida en este asunto. Muy bien, dicho esto, que parece tremendista, agreguemos solamente que Philip Butters acaba de renunciar a la candidatura de Avanza País. Era una cosa que ya se comenzaba a olfatear. Avanza País ha presentado una lista con suplentes, por tanto es probable que asuma o Fernán Altuve o José Williams o Adriana Tudela eventualmente, si es que está en la lista de suplentes o si no lo sé. Pero Butters ya no va. Junto a esto, en Acción Popular hay un despelote total, porque aparentemente alguien ha metido la mano en la relación de delegados que han enviado oficialmente a la OMPE, al sistema electoral. ¿Ya? Y en esta circunstancia tenemos también que ahora Nación está impedida de desarrollar su elección interna porque un juez ha determinado que ha incumplido con los protocolos de transparencia obligatorios en la elección. Así que nos estamos quedando con menos candidatos, probablemente, y no dudo que en los próximos meses, si no semanas, tendremos bastante menos que los 40 que aparecían o los 39 que aparecían en la enorme cédula electoral con la que iríamos a votar. Yo creo que hay gente que pensará si vale la pena invertir o no invertir en una campaña electoral cuando se da cuenta que no tiene ninguna posibilidad. Muy bien, con esto, Sofi, vamos a la pausa, por favor, y regresamos con nuestra entrevista central con Jaime Gálvez Delgado, exministro de Energía y Minas. Estamos presentando Zoom Político. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Estamos presentando Zoom Político. Muy bien, estamos con Jaime Gálvez Delgado, ex ministro de Energía y Minas, pero que además de ser un experto en minería, es también un experto en programas sociales, que ha tenido una trayectoria de lo más destacada en el ámbito de la gestión pública. Jaime, buenas noches. Un placer estar contigo y quiero además agradecerte porque eres parte de este esfuerzo a veces frustrado del suscrito por incursionar en el ámbito periodístico y muy amable por tu colaboración. Un gran saludo primero para ti. ¿Cómo estás, Elmer? Mucho gusto de acompañarte esta noche. Muy bien, y tenemos un motivo clarísimo para que esta compañía sea altamente importante. Y es que acabamos de ver cómo se volvió a extender Reinfo, ¿no? Que ya creo que todo el mundo sabe lo que significa, por un año, no por los 2 años que había propuesto la comisión correspondiente. Y que en este año, supuestamente, como siempre se dice, vamos a tener mayores exigencias. En primer lugar, se eliminan 50.000 personas que pretendían tener derechos de operación minera informal. Y en segundo lugar, se plantea, en principio, una exigencia significativa para los 30 y pico mil que quedan, que tendrían que cumplir con ciertos trámites. Pero como tú conoces mucho mejor la historia de Redinfo que quien habla, te pediría primero que expliques a nuestra audiencia qué cosa es Redinfo, cómo se ha desarrollado y cómo debemos entender esta decisión del Congreso.
A ver, el REINFO es un registro que existe desde el 2017, pero ya los mineros en vías de formalización estaban desde mucho antes. Este registro tiene una característica muy importante que es que exime a los que tengan el registro de responsabilidades penales por cualquier delito vinculado a la operación minera o daños ambientales conexos. Entonces es muy apetecido el REINFO para todos los que realizan actividades informales de minería artesanal y pequeña minería, porque prácticamente es como una patente de corso, es decir, no los puede tener un fiscal, no los puede acusar un juez, y les permite entonces hacer su actividad un poco a su gusto. Este sistema tenía una lógica, pero al final esta lógica que era poder separar la paja del trigo, es decir, aquellos mineros artesanales que verdaderamente trabajaban y que verdaderamente querían formalizarse, de los mineros que estaban más interesados en hacer una actividad ilegal o ilícita. Ese fue el propósito, pero no funcionó. Se inscribieron más de 80.000 mineros y solo se lograron formalizar poco más de 2.500 mineros. En muchos años, en 12 años, que vienen los intentos de formalizar a estos mineros. Entonces, ¿en qué situación estábamos? Cuando se revisó la gestión del ministro Montero, cuando revisó cuántos mineros estaban suspendidos, encontró que el 90% de los que estaban suspendidos hacía 4 años que no presentaban sus papeles. Y esos fueron el grueso de los 50.000 que fueron, terminaron su proceso de formalización o fueron excluidos del registro el 30 de junio del año pasado. Entonces esto causó pues un terremoto en los gremios de los mineros artesanales, y ellos han estado haciendo mucho lobby con la Comisión de Energía y Minas del Congreso y han logrado sacar un predictamen que los favorecía y que permitía que todos regresen. Pero felizmente en la noche de ayer esto no se aprobó así. Y por lo tanto vamos a seguir con un esquema muy parecido al que tenemos ahora, si es que esto que se ha aprobado ayer se rectifica en los próximos 7 días, porque todavía no es una ley completamente aprobada. Bueno, lo cierto es que efectivamente hay presión de todo tipo y el lobby es la palabra correcta, ¿no? Ya el lobby en el Perú se ha, entre comillas, democratizado, digamos, porque antes eran las grandes empresas las que hacían lobby y ahora ya no son solamente ellas. Y el lobby al que estamos asistiendo es un lobby que implica movilizaciones, un poco extrañas porque son movilizaciones con gente bien uniformada, con disposición de carpas, con tuppers de alimentos y movilidad asegurada, etcétera. Eso es decir, es un cierto poder económico acreditado ya, y no estamos hablando pues de personas que estén bajo la línea de pobreza, ¿no? Es bastante obvio que ya esto de la minería informal, ilegal, artesanal, que también te voy a pedir que nos ayudes a comprender la diferenciación a la que se agregó lo ancestral y todo lo demás, a no es pues ya una actividad pues del pueblo peruano pobre que lucha por sus derechos, no, aquí estamos hablando ya de un negocio muy bien montado que, si yo no me equivoco y no he leído mal, el IPE ha llegado a estimar que ya estás contás en términos de exportaciones con la minería legal, es decir, la minería corporativa, todas estas empresas Yanacocha, otras de oro, etcétera. No sé exactamente de Yanacocha, me acuerdo muy bien porque la conozco, pero la operación ilegal de oro ya es equivalente a la operación legal de oro según IPE. Y yo he tenido la fortuna hace poco de estar en Nazca, ¿no? Y de ver cómo mineros que fueron en su momento informales ahora son no solo totalmente formales, sino que además están
evidencian un poder económico que para alguien que mira las cosas en términos de pobres y ricos, buenos y malos y todo esto, pareciera ser insólito. Por favor, ¿nos puedes ubicar en ese panorama también, Jaime? Claro, a ver, eh, había mucha especulación en relación a que la minería ilegal del oro se llevaba el oro por Bolivia. Pero si algo sale por Bolivia es una fracción muy pequeña. Todo sale formalmente. Gracias al Reinfo, lo que era informal o ilegal se transforma a través del Reinfo en legal y se puede vender y puede exportarse y registrarse en las cuentas de exportación que tiene el país y puede salir por el aeropuerto Jorge Chávez, porque el oro no viaja en barco, sino viaja en avión. ¿Cómo es que uno sabe cuánto es lo legal y lo ilegal? Porque las empresas formales reportan al Ministerio de Energía y Minas su producción. Y más o menos la producción de oro del Perú ahora es de unas 108 toneladas de oro en el 2024. Pero lo que se exportó era más o menos 190 toneladas de oro. Entonces había más de 80 toneladas de oro que no se habían producido en el Perú, por lo menos no por empresas formales. Eso es lo que se le atribuye a la minería informal e ilegal. Y ya se espera que para este año estén más o menos iguales estas dos producciones, porque como la minería informal no tiene mayor restricción de permisos, ellos a mejores precios aumentan su escala de producción. Bueno, entonces estamos ante una realidad económica indiscutible. Ayer escuchaba, En dinero eso deben ser 10.000 millones de sí, dólares qué bárbaro. que exporta la minería informal e ilegal. Bueno, lo que sale por Bolivia aparentemente es oro aluvial y es de contrabando, ¿no? Aparentemente, según he escuchado en Sí, es estos una días. cantidad pequeña, Sí. en relación a lo que sale, se blanquea, digamos, a través del REINF. ¿Y qué papel juegan las plantas concentradoras en todo este negocio? Bueno, ellas son las que se llevan la parte del león del negocio, porque ellos son los grandes acopiadores del oro y son los que lo comercializan y por lo tanto los que tienen más margen. Los mineros pequeños, mientras más pequeños, tienen menos poder de mercado, aunque ya hay muchas cooperativas de mineros o algunas comunidades campesinas que han descubierto que este es el mejor negocio, mucho mejor que la agricultura. En varias zonas trabajan muy ordenadamente, dicho sea de paso, estas comunidades campesinas que han entrado eh, muchas veces con la ayuda de algunas empresas privadas, porque son comunidades que les vendieron tierras a minas privadas y que después estas las ayudaron para desarrollar otras zonas de su comunidad que no estaban en poder de las minas. Entonces, son pocas, cinco que yo recuerdo, pero que no son pequeñas y tienen muchos trabajadores. Ahora, pobreza sí hay. Lo que pasa es que no es de los dueños. La pobreza es de los trabajadores, porque no todos los que son dueños se meten en el socavón y hacen el trabajo. Entonces ahí es donde hay muchos problemas, precisamente por la informalidad y la ilegalidad. Bueno, y explícanos entonces, por favor, cómo es que en ciertas zonas, Patás en particular ha sido lo más espectacular últimamente, y creo que Ocoña fue también hace relativamente poco, se ha producido acciones criminales de gran trascendencia, de gran significación, o sea, no de poca monta, ¿no? ¿Cómo es que este tema opera? Simplemente porque hay dinero, hay metal que vale, este dinero en circulación, que entran los criminales a apropiarse o tienen algún rol dentro del esquema de la minería no formal. A ver, los criminales primero entran como seguridad de los propios mineros artesanales. Después, al darse cuenta del gran negocio que están haciendo los mineros artesanales o los pequeños mineros, algunos de estos vigilantes
se unen con algunas bandas delictivas y más bien matan a los mineros que originalmente estaban protegiendo para tomar su zona. Eso es una modalidad. La otra modalidad es que algunos mineros muy ambiciosos quieren meterse en el socavón del vecino y contratan también a delincuentes para que hagan ese trabajo. Y entonces va entrando de esa manera la ilegalidad a la zona. Bueno, qué clarita la distinción y te agradezco no solamente tu conocimiento, sino también tu capacidad de síntesis, que es muy importante. Permíteme ir hacia otro tema porque tú además eres economista del mejor nivel, con las mejores credenciales, porque hay otro asunto que está circulando y que por lo menos podría estarnos de alguna manera vinculado con el tema de la capacidad productiva y exportadora del país y la capacidad de recaudación de impuestos, ¿no? Porque tenemos en los últimos años una tentación por superar la regla fiscal. Y esto ha sido advertido por el Consejo Fiscal, ha sido advertido por muchos economistas, etcétera. Pero ¿qué tan gravemente puede afectar al país en las condiciones en que se encuentra? Bueno, a ver, se justifican los déficits fiscales eh, significativos cuando hay eventos externos muy negativos que hay que superar, como fue el caso de la pandemia del COVID, como es el fenómeno del Niño, o como puede ser un terremoto, que pueden ser los tres peores problemas recurrentes en el caso del Perú, sobre todo los dos últimos, ¿no? Lo que son este fenómeno del Niño y sismos. Pero la buena macroeconomía que hemos tenido este siglo, a diferencia del siglo pasado, la buena macroeconomía nos aconseja que en épocas de vacas gordas ahorramos y en épocas de vacas flacas gastamos lo ahorrado. Eso es lo que no estamos haciendo ahora. Es decir, no hay ahora un gran déficit fiscal. De hecho, el dato de octubre es 2,3% del PBI y probablemente vamos a cerrar en el 2,2% a diciembre, que ha sido nuestra meta para este año. El tema es que estamos llegando con las justas a la meta, a pesar de tener superprecios de las materias primas. Es decir, parte del problema de los mineros informales e ilegales y del reinfo es que el oro en 2 años pasó de $2.000 la onza a 4.000. Se duplicó el precio en 2 años. Y 2.000 ya era un buen precio, ¿no? Y en el caso del cobre, cuando se hicieron Quellaveco, la última gran mina que se ha construido, el precio estaba alrededor de los $3 la libra de cobre, y ya estamos dándole vuelta muy cerca de los $5 la libra de cobre. Es decir, nuestros precios son muy buenos y a pesar de eso, nuestras cuentas no están en azul. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando esos maravillosos precios, en lugar de subir, bajen? Y es ahí donde se van a manifestar los problemas. De momento no lo sentimos y no lo vamos a sentir todavía ni este año ni el próximo. Pero después va a venir el ajuste. Y dime, ¿no impacta también la devaluación del dólar en este asunto? Que no es solamente un caso peruano, ¿no? Me parece que la devaluación del dólar es bastante O generalizada. sea, la pérdida de valor del dólar a nivel internacional, que para el caso nuestro es como la apreciación del sol, y ahí es la devaluación del dólar para ellos, ¿no? Eh, Tiene que ver con que Estados Unidos, gracias a Mr. Trump, ha dejado de ser confiable, porque cada Claro. semana se le ocurre alguna locura nueva que hacer O a sea, escala planetaria, eso que digamos, se ¿no? llama taco o teico, como quieran, ¿no? O sea, Entonces, primero, cuando congelan las inversiones rusas en Europa, todos los demás, China, Arabia Saudita, la India, deciden pues de que tener su plata en Europa o en Estados Unidos es peligroso, porque cada vez que se enoje en los americanos o los europeos, con razón o sin ella, se van a agarrar la plata de los otros grandes estados, que son los que compran estos bonos del Tesoro norteamericano
o divisas europeas. Entonces, ha habido una fuga del dinero que normalmente va a los bonos de los grandes países occidentales hacia el oro. Y esa fuga ha hecho que el precio del oro se vaya para arriba, ¿no? Esa es la conexión. A nosotros no nos perjudica eso directamente porque nosotros vendemos oro. Claro, le perjudica a la selva peruana porque se llena de mineros ilegales que usan mercurio y que envenenan los ríos del Perú, pero no nos perjudica en términos de nuestra macroeconomía. Es más, nosotros solo ya tenemos 91.700 millones de dólares de reservas internacionales. Hace un año teníamos 10.000 millones de dólares menos, ¿no? Y otro dato que es la posición de cambio, o sea, qué parte de esas reservas son propiedad del Perú. Eso ha subido en un año 5.000 millones de dólares. Entonces, claro, tenemos que estar entrando mucho, mucho dinero porque el oro está muy, muy caro y porque el cobre está muy caro. Pero en algún momento esta tendencia terminará. No sabemos cuánto. Puede durar varios años, puede durar meses. Entonces es ahí donde se va a producir el despertar, digamos. Es como la época del guano, digamos, pero magnificada porque ahora somos un país mucho más poblado, mucho más grande y mejor organizado. Pero la época del guano tuvimos mucho dinero y buena parte lo desperdiciamos. Sí, pues Jaime, mil gracias. Me quedan un montón de preguntas, pero ya que ahora podemos volver a entrevistarte, confío en que muy prontito podamos estar hablando de esas preguntas que quedan en el tintero. Nada, te envío un fuerte abrazo. Creo que ha sido súper ilustrativo con nuestra audiencia, conmigo de hecho, ¿no? Y nos estamos viendo pronto. Si no nos vemos antes, feliz Navidad y con un mejor 2026 de lo que ha sido esto, sobre todo para los que trabajamos en ciertos sectores que no se recuperan de la pandemia todavía, ¿no? Como el turismo, por ejemplo, ¿no? Hay un crecimiento, digamos, heterogéneo en el Perú, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchas gracias a ti, Elmer, y saludos a toda tu teleaudiencia y una feliz Navidad para ti también y para toda tu audiencia. Vamos a tener directamente nuestra segunda entrevista con un coronel, el coronel FAP retirado, Julio Villafuerte Ozambela, pero no está en calidad de militar, aunque él es muy orgulloso de ser oficial de la Fuerza Aérea Peruana, sino en su calidad de meteorólogo uno de la Organización Meteorológica Mundial, o sea, un científico altamente respetado en su calidad de experto en clima, de ex jefe del CENEPRED, y ahora vamos a hablar un poquito de esto que ya Jaime adelantó, el tema del Niño o del ENSO, porque con Julio Villafuerte necesitamos hacer la correspondiente aclaración. Estamos presentando Zoom Político. RCR ya está en CPM Play. Ahora puedes disfrutar de nuestra programación totalmente gratis, donde y cuando quieras. Noticieros, programas de análisis, juveniles, musicales, series y mucho más. Todo en un solo lugar. Solo descarga la app CPM Play y comienza a disfrutar de nuestra señal en vivo. RCR en CPM Play, la red que comunica y une al Perú. Estamos presentando Zoom Político. Muy bien, mientras entra Julio Villafuerte, que ya está coordinado con nosotros, quisiera hacer un comentario breve y puntual. Fue detenido, y en medio de la vorágine de los acontecimientos a veces se nos pasa y se nos olvida, el fiscal provincial Henry Amenábar mientras cobraba el adelanto de una coima en el centro comercial de Saga Falabella. En el baño tenía 3.000 soles que le acababa de dar un aparente inculpado o potencial inculpado
a quien le había pedido $20,000 presuntamente como coima para no investigarlo, para no formular acusación. Henry Amenábar fue capturado con las manos en la masa, con los dólares en la masa, y no hay ninguna razón para dudar de que la flagrancia se ha producido. El señor está detenido y deberá ser tanto procesado administrativamente por la Junta Nacional de Justicia, que ya inició el proceso, como investigado, que también ya fue ordenado, por la Fiscalía en relación a su conducta. Lo sorprendente de esto está tanto en que haya un fiscal coimero más. De hecho, este es el 8º fiscal coimero que se detiene este año, y que mucho tiene que ver con la nueva presencia en la Fiscalía de la Nación de Tomás Gálvez como fiscal interino, y que probablemente sea renovado como fiscal de la Nación titular. Muy bien, sino que Henry Amenábar no fue un fiscal cualquiera. Era el segundo de José Domingo Pérez y el que estuvo a cargo de la operación de detención de Alan García Pérez, que lamentablemente degeneró en el suicidio del expresidente en momentos en que no existía nada más que una investigación preliminar y una sola prueba que después se ha demostrado que era falsa, que era la prueba de un pago de $100,000 por una conferencia en la Cámara de Comercio de Sao Paulo. Todo esto declarado en la SUNAT y todo lo demás. Yo no estoy queriendo decir que Alan García sea pues un santo, ni menos santo de mi devoción, pero sí creo que es importantísimo que los peruanos nos acostumbremos a no culpar a nadie, a no preculpabilizar a nadie, si no es previa investigación y previa data suficiente. Claro, judicialmente tendría que haber una condena, pero digamos, para tener una opinión se necesita información, no se necesita opiniones, no se necesita opinión de Pedro Cateriano, ni de Rosa María Palacio, ni de toda esa mancha que salió a decir que no le den el asilo en Uruguay a Alan García, pese a que ya se le había ofrecido. Esa opinión se construye con información, y la información parte de la investigación, y la detención preliminar solo puede producirse en caso de crímenes atroces o flagrantes, como el caso justamente de este fiscal Henry Amenábar. Se han apurado a decir ahora que en 2020 dejó de ser miembro del equipo Lava Jato el señor Amenábar, pero entre 2018 y 2020 es cuando el equipo Lava Jato hizo las peores tropelías que se han hecho en el Perú durante su gestión. Unas, como por ejemplo provocar estas situaciones absolutamente injustas y empujar a una persona al suicidio, y otras de perdonar a gente que estaba detenida, como los representantes del Club de la Construcción, a cambio de nada, de ciertos compromisos que algunos de ellos ha derivado luego en la acusación y la condena de Martín Vizcarra, por ejemplo. Pero esas son las excepciones, pero los Graña, los más importantes, esos no están, no dieron nada a cambio. Y eso lo permitió el equipo Lava Jato, ¿no? Eso lo permitió José Domingo Pérez en concreto. Muy bien, ya estamos en la compañía de Julio Villafuerte y vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Elmer, ¿qué tal? Qué gusto verte después de tanto tiempo. El gusto para mí. Yo anuncié ya hace un buen rato que eras un coronel retirado de la FAP, muy orgulloso de tu institución, que eras Siempre. meteorólogo, uno de la Organización Meteorológica Mundial, que había sido jefe del CENEPRED, que eras un experto climatológico y particularmente en el Niño, y que íbamos a hablar de eso porque
el año pasado, o el anterior, bueno, ya no me acuerdo, hablamos mucho pues de este mito del niño que se nos vendió y donde quienes hicieron el negocio fueron las aseguradoras al final, pero que nunca se produjo como tú lo venías advirtiendo de manera sistemática, mes a mes, cuando todo lo demás, o prácticamente todos los demás, anunciaban tremendismo respecto al niño. Y hoy día lo primero que creo que tengo que aclarar, porque hay un artículo tuyo en Correo muy esclarecedor, es qué cosa es el niño y qué cosa es el ENSO. Y por qué esa diferencia es tan importante para todos nosotros como ciudadanos. Elmer, sí, bueno, en realidad te agradezco siempre tus palabras, hacia mí, y efectivamente, ¿no? Hemos trabajado no solamente en la Fuerza Aérea, en mi área de meteorología, estudiamos, los fenómenos hidrometeorológicos recurrentes para las operaciones aéreas, y eso me permitió también trabajar en otros lugares, por la dinámica y la velocidad que tienen que tomar, las misiones aeronáuticas. Obviamente tenemos que llegar de manera rápida y precisa también al estudio, o sea, reducir todo lo conocido para que las tripulaciones cumplan su misión, y también en otros aspectos, ¿no? Y sobre lo que tú me dices, efectivamente, hace muchos años hemos tratado de convencer a poco a poco. Lamentablemente, la tecnología y el conocimiento internacional que teníamos sobre el ENSO, todavía estaba en pañales, ¿no? Ya ha pasado bastante tiempo que ya otros países manejan el ENSO como terminología, general, que en sí es todo un sistema de comportamiento de la alteración del clima en el Pacífico Central, que altera el clima a diferentes países, ¿no? Y tiene que estar, en nuestros países, en los países tienen que tener unas condiciones precisas para que ocurran los fenómenos que nosotros ya conocemos. Bajo ese criterio, todo ese sistema se llama ENSO, que es la interacción entre el Pacífico y la atmósfera que está sobre el Pacífico. Y como tú entenderás, la dinámica del océano es mucho más lento que la dinámica atmosférica, que es mucho más dinámica, mucho más rápida. Entonces eso hace que el calentamiento o enfriamiento del mar sea un referente para que cuando ocurran las condiciones atmosféricas necesarias, podamos llegar a las precipitaciones, que es lo que nos afecta durante los meses de estación de lluvias en todo el país, que ya empezó a partir del mes de noviembre y termina en la costa en marzo, y en la sierra y en la selva un poco más. Lo que quiero decir que el ENSO es todo el sistema que abarca calentamiento de mar en su momento, enfriamiento de mar en su momento, que le llaman la fase niña, y en la parte neutral. Pero todo ese movimiento en la atmósfera, en el Océano Pacífico Central, que llega hacia nuestras costas, normalmente llega, cuando afecta al país, llega en el mes de diciembre, en la época del niño, en la historia, por eso se le llama el niño, porque llega aproximadamente en Navidad, el calentamiento. Y cuando hay condiciones atmosféricas, descenso de la zona de convergencia, alejamiento del anticiclón del Pacífico, activación de la Amazonía, etcétera, que es la estación de lluvias normales, este condimento, llamémoslo así, incrementa o disminuye la cantidad de lluvias en nuestro país, que duran los meses que te digo. Ahora se ha visto, o sea, todo este análisis ahora lo ven al revés. Ahora, y tú lo entenderás y seguro como ustedes lo saben, dicen, el niño, no va a afectar. El niño no viene, no nos va a afectar. Pero eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en condiciones neutrales y sigue lloviendo en la Amazonía, sigue lloviendo en la sierra, va a llover en la costa norte del país, sin el evento ENSO. Entonces, ¿qué queremos decir? Que hay alguien encima de eso, que es la estación de lluvias, y el ENSO en este caso es un ingrediente más que puede sumar o puede restar precipitaciones en nuestro país. Pero siempre tenemos que estar preparados y prevenidos. No solamente preparados y prevenidos, sino observando sistemáticamente la evolución de las cosas.
cuando, vigilando, ¿no? cuando yo recuerdo que te conocí y hablamos muchas veces continuamente porque todo el mundo amenazaba con que iba a venir pues el diluvio universal más o menos, ¿no? Ujú. Y le decían niño Modoki, niño Goku, Sí. ya, de todos los nombres le ponían. En realidad, y yo lo voy a decir, por favor, no te involucro en esto. El negocio de las aseguradoras, pues, en verdad, hicieron un gran negocio porque encarecieron los seguros, porque recuerdo que un comentario en el programa que tenía yo en esa época, que teníamos, porque tú eras como habitual en el programa, decía, no pueden estar tapando el sol con un dedo. Si todo el mundo dice que va a haber, ¿por qué ustedes dicen que no va a haber? ¿No? Y fíjate, no hubo pues. Entonces, explícanos un poquito más este tema de las inundaciones en la selva hasta ahora, notables, pero no sé si fuera de lo común. Dime. Sí, fuera de lo común no son. Acá hay varios aspectos, ¿no? Y ahí entra la parte de la prevención en la gestión de riesgos. Nosotros tenemos que estar acostumbrados a la recurrencia de los fenómenos atmosféricos y entre ellos están las precipitaciones en estas fechas en varias partes del país. Lo interesante, lo importante es y sería identificar los fenómenos recurrentes a nivel regional y a nivel de cuencas para que cada autoridad prevea con anticipación sus medidas de prevención sobre estos fenómenos recurrentes. En la selva, el incremento, la crecida de los ríos es muy distinto al de la sierra y obviamente al de la costa. Entonces, cada autoridad en las zonas, hablemos de gobierno, primero, como analizamos nosotros también el clima, ¿no? El clima nosotros primero para llegar a pronóstico que me gusta dar, empiezo primero analizando cómo está el planeta, cómo se comporta, cómo se mueven los patrones más grandes, después los patrones regionales, después los patrones nacionales, hasta llegar a los patrones a niveles de cuenca o regiones. Bajo ese mismo criterio, tenemos que hacer en la toma de decisiones, en las precauciones. Si sé que va a llover entre diciembre y marzo, en la selva, en mi zona, llámale a Ucayacu, llámalo a Huaytía, o llámelo a Atalaya, de todas maneras tenemos que ver la manera si sé que llueve, sé que se activa el río Amazonas, sé que se incrementa, entonces ya tengo que tener un plan, ya tengo que tener una información científica válida para que yo como alcalde, como autoridad, pueda pedir el dinero suficiente para poder hacer la prevención respectiva, cual sea. Pero si tiene un sustento técnico, ya nadie lo puede observar en la parte de ejecución. En cambio ahora lo que hacen es prevenir lo más... Se está activando ya, compra algo, no sé, compra maquinaria, y no hay sustento, y ahí viene el problema, y obviamente hay dos posibilidades, que la autoridad local, o municipal, o regional, ejecute sin conocimiento, y después le caiga la Contraloría, o no hace nada. Entonces, muchas personas van por la segunda parte, ¿no? Entonces, si le damos esa tranquilidad científica, técnica, a estas autoridades, y eso lo escalamos a nivel regional y después, ¿por qué no, nacional? Otra sería la cosa, ¿no? Muy bien, Julio, de verdad esto es sumamente importante porque cada cierto tiempo, lo que llamamos niños simplemente acá, nos sorprende. Tú nos has explicado ya que el ENSO, que es el término científico, es un conjunto de fases en el Pacífico que involucran al niño, a la llamada niña y a los periodos neutrales. Neutrales, sí. Y entonces, esto es bien importante que todo el mundo lo sepa, porque si no, vivimos pues en una especie de pánico generalizado, no científico, donde el que puede hacer negocio lo hace, porque el alcalde que compra maquinaria a última hora,
o el gobernador que se aprovisiona de cosas que no va a poder usar en la hora nona cuando ya la cosa está produciéndose, puede comprar lo que sea y puede haber corrupción a granel, ¿no? Entonces, nada, Julio, te agradezco tu talentosa intervención y tratemos de asustarnos cuando corresponda y mientras tanto de hacer las previsiones correspondientes. ¿Cómo está el sistema en el Perú de prevención? ¿Cómo lo has dejado? Bueno, se ha tratado de... Hay un problema que veo yo que es real, en el sentido de que las emergencias las subdividen en 5 etapas, en cinco niveles. El nivel 1, 2 y 3, perdón, el nivel 1, 2 y 3 se encargan los gobiernos municipales y locales y regionales. El 3 y el 4 ya entra el INDECI. Entonces hay un vacío ahí de toma de decisiones en los cuales se está apoyando mucho a la parte de la emergencia propiamente dicha, ¿no? De la parte reactiva. En cambio, la parte preventiva abarca los 5 niveles. Tiene que trabajar con los gobiernos locales, municipales, regionales y gobierno central, porque inclusive a INDECI hay que darle información de qué fenómenos recurrentes ocurren en todo el Perú para que ellos también a su vez hagan su preparación y su estrategia para que cuando ocurra el evento atiendan lo más rápido posible. Entonces, eso hay que pulirlo más. Estoy seguro que la Secretaría de Gestión de Riesgo y Desastres lo está haciendo, está trabajando sobre fenómenos recurrentes de manera unitaria, ¿no? Pero la intención es que sea en su totalidad. Julio, muchísimas gracias nuevamente por ser tan esclarecedor sobre un tema muchas veces oscuro y con intereses de por medio. Lo que te deseo pues es una feliz Navidad, un venturoso Igualmente. 2026 para ti y para tu familia y esperar vernos más seguido. Ahora tenemos un programa una vez a la semana solamente, entonces no podemos tener la misma frecuencia que antes. Felizmente no parece haber tanta amenaza como en otras ocasiones, pero este es un tema crucial para la gestión pública en el Perú. No es cualquier cosa, no es que un día pues todos piñas se llenan de barro y se caen los buses y se destroza un pueblo. No es eso. Es un tema de gestión pública, ¿no? Mira, Elmer, si los políticos que van a concursar, que van a postular a la presidencia, tuviesen una visión un poco más amplia, yo creo que sería una cantidad de votos apostar por la prevención climática para la toma de decisiones. Y eso implica, no es mucho, simplemente mejorar las redes y la información al momento para que puedan tener unas decisiones mucho más claras y mucho más sinceras y con conocimiento. Obviamente la población va a poder cuidarse y protegerse. Creo que es algo sencillo, algo que no cuesta, pero hay que tener visión para que en su plan de gobierno incluyan este tipo de visión. Y estoy seguro que muchos lo podrían lograr, ¿no? Muy bien. De nuevo, el tiempo nos gana, Julio, pero siempre será un placer conversar contigo. Muchas gracias. Esto fue Zoom Político desde RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.